Inclinamos nuestro rostro. Señor Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites aprender más de ti, de la música, de todo lo que conlleva el poder alabarte. Queremos hacerlo con todo nuestro corazón, con todas las aptitudes necesarias, con toda la inteligencia y la sabiduría que necesitamos para poder alabarte de la mejor manera. Por eso acompáñanos hoy, ayúdanos a aprender lo mejor posible, tú guíanos y gracias Señor porque estás con nosotros. Todo te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a comenzar. Yo aquí voy a compartir mi pantalla. Y está, ¿cierto? Ya, se ve bien, ¿cierto? Se ve la pantalla, ¿cierto? Excelente. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Nuestro logo del Congreso. Bueno, vamos a comenzar. Hoy día vamos a hablar mucho sobre lo que es este instrumento. Como dije, le vamos a dar la importancia que se merece. Aquí dice, consejo y técnicas para utilizar el bajo en la adoración. Ya vamos a hablar netamente de esto. Cómo usar nuestro instrumento en la adoración a nuestro Dios. El bajo, a pesar de que es un instrumento que no lo vemos tan seguido en nuestras iglesias, es vital para todas las producciones que nosotros escuchamos, todas las canciones que escuchamos, incluso hasta los himnos que oímos, ¿ya? Por eso hoy vamos a hablar sobre el acercamiento espiritual que deberíamos tener como intérpretes y el proceso técnico, lo que tenemos que aprender técnicamente también de este instrumento. Bueno, aquí vamos a ver los contenidos, ¿cierto? Todo esto es lo que vamos a ver en esta ponencia. Quiero que la mayoría de este contenido ustedes lo guarden. Nosotros, claro, después vamos a compartir toda esta información, pero que guarden toda esta información porque traté de poner mi corazón aquí para que ustedes puedan aprender a ser mejores bajistas y adoradores. Vamos a hablar sobre algo importante, ¿ya? Sobre el acercamiento, la importancia del acercamiento espiritual que deberíamos tener, ¿cierto? Como músicos. ¿Qué tenemos que tener en mente al pensar en esto? Nosotros estamos adorando a nuestro Padre, ¿cierto? A nuestro Dios. Como adoradores tenemos que tener claro cómo tenemos que adorar, de qué manera adorar y tener esto en la mente. Por ejemplo, dice, se empleaba la música con un propósito santo, ¿ya? Así es, de hecho, se empleaba, debería ser se emplea. Se emplea la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. ¿Ya? O sea, aquí hay algo importante que quiero que tengamos en cuenta. Cuando nosotros tocamos música, ya cuando nosotros tocamos nuestro bajo, nuestro instrumento, nosotros debemos tener una intencionalidad, debemos tener una intención al tocar. ¿Cuál es nuestra intención? Alabar a Dios, ¿ya? Nuestro propósito al alabar a Dios es elevar al cielo a otras personas y nosotros también acercarnos a Jesús, a Dios, al interpretar nuestro instrumento, al tocar himnos, al tocar canciones que exalten su nombre. Debemos ser intencionales en esto, ¿ya? Nuestra mente tiene que estar enfocada en esto cuando nosotros estemos interpretando nuestro instrumento. Es muy importante, a veces lo pasamos desapercibido, ¿ya? Y a veces nos ponemos a pensar en cualquier otra cosa, pero es importante que tengamos en mente esto. Tenemos que ser intencionales, tenemos que tener un propósito al tocar, y nuestro propósito tiene que ser adorar a Dios y llevar al cielo. Si tenemos una intención pura, un propósito santo, elevaremos nuestra alabanza a Dios y podremos ministrar a otros. ¿Y qué significa ministrar a otros? De que nosotros vamos a liderar de alguna forma a través de nuestra interpretación de lo que nosotros estamos haciendo adelante en el púlpito o en el escenario, donde sea que estemos interpretando nuestro instrumento, debemos ministrar a otros, ¿ya? Acercarlos a Dios. ¿Cuál es la importancia del instrumento?
¿ya? Hoy día, como les dije, vamos a hablar de este instrumento que es muy lindo, a pesar de que uno lo ve como con cuerda gruesa y que se ve como quizá un instrumento bruto. eh, es muy importante, ¿ya? Y podemos darle la ternura y el cariño necesario a la música, a pesar de que el sonido sea grave, sea pesado, podemos nosotros interpretarlo de una manera correcta, ¿ya? Para los que no sepan música o teoría musical, yo les voy a ir explicando lo mejor posible, ¿ya? Yo traté de acercar esto a todos, a las personas que no saben teoría musical y también para las que saben un poco y para las que saben mucho, ¿ok? El bajo eléctrico, en líneas generales, dice es un instrumento que reproduce los sonidos más graves del espectro sonoro. O sea, estamos nosotros tocando los sonidos graves de una canción. Estamos marcando la parte grave, esas frecuencias, por decirlo así, el sonido más grave. Y es muy importante, su importancia en el compendio musical es que ejerce una armonía con el resto de instrumentos y sirve como base rítmica de una formación con otros instrumentos. Es la base armónica y parte de la base rítmica de una canción, ¿ya? Pero ¿cuál es su importancia armónica dentro de los himnos o canciones que nosotros escuchamos o interpretamos? Hoy día vamos a hablar del bajo y su presencia, pero no bajo como bajo eléctrico, sino el concepto de bajo, en la armonía. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros formamos un acorde, ¿ya? Formamos cualquier tipo de acorde, hay una nota dentro de una tríada. Por ejemplo, una tríada es un acorde de 3 notas, ¿ya? Un acorde de do mayor o de do tiene do, mi y sol. Si nosotros interpretamos ese acorde, la nota más grave sería el do, mi, sol, en ese orden, ¿ya? Si nosotros tenemos como estado fundamental el acorde de do, el do sería nuestra nota más grave. ¿Y eso qué quiere decir? Que la nota que predomina o que marca la característica del acorde es el do, la nota más grave. Y la tarea del bajo en las canciones es hacer esto. Dentro de la armonía es hacer exactamente eso. De que se marque la personalidad del acorde. Si yo estoy tocando un do como acorde grave, estoy haciendo que el acorde sea de do, sea cual sea, sea mayor, sea menor, o también hay algo que se le llama inversión, ¿ya? Es el bajo el que va a marcarme a mí qué tipo de acorde es, ¿ya? Me lo va a mí a dejar clarísimo. Si yo estoy tocando la nota más grave en un re, y después las otras notas le siguen, el re es el que a mí me va a dar la base. Dentro de una tétrada es lo mismo. La tétrada sería un acorde de 4 notas, ¿ya? Eh, sigamos. Ya, por ejemplo aquí tengo un ejemplo. No es necesario que sepamos leer una partitura para entender esto, ¿ya? Nosotros acá tenemos una triada. Esto sería un do, un acorde de do, por si acaso, ¿ya? Aquí tenemos un do, un mi y un sol. Y aquí tenemos un do, esta nota que está en verde. Y esto a mí me marca que es un acorde de do, ¿ya? Es la nota más grave. Acá sería un mi, un sol y un do. Ya, ahora esto es un concepto que se llama inversión, ¿ya? Pero mi nota grave está en un mi. Esto sigue siendo un do mayor, pero al yo tocar un mi, cambia, ¿ya? Yo les voy a mostrar aquí con la guitarra cuál es la diferencia. Si yo estoy tocando un do, mi, sol, do, mi, sol, ese sería mi acorde de do. Pero ¿qué pasa si yo toco un mi, un sol, claro, un mi, un sol? Suena distinto a esto. Este sería mi nota más grave. De hecho, si yo hiciera un acorde más, lo quisiera poner más grave todavía, este sería un acorde de do normal. Y con un mi,
cambia la sonoridad, ¿ya? Cambia la característica sonora del acorde. Ahora, vamos a seguir viendo lo que es la importancia de este instrumento. Dijimos que la nota base de un acorde, para la formación de acordes, nos permite saber qué acorde estamos tocando y qué variación o inversión se quiere interpretar. Es decir, se encarga de crear y mantener toda la base armónica de una canción. El bajista, como bajista, nosotros estamos manteniendo la base armónica, estamos marcando qué acordes se están tocando en una canción, ¿ya? Y es el piso, la base, es vital que nosotros hagamos eso, que el bajista esté allí, ¿ya? Puede ser un bajista o en una orquesta puede ser un contrabajista, pero siempre tiene que haber un instrumento que marque los graves, ¿ya? El bajo eléctrico tiene esta tarea dentro de las canciones: interpretar y tocar la nota fundamental de cada acorde presente en ellas. Ya. Si mi canción tiene una progresión armónica de re, sol, la y mi menor, voy a usar de nuevo la guitarra. Y después lo voy a mostrar con el bajo, ¿ya? Esto sería un re, un sol, un la y un mi menor. Ahora, claro, ahora se escuchan acordes, ¿cierto? Se escuchan varias notas. Pero si yo hago esto, ahí yo estoy tocando los graves. Estoy tocando la nota más grave de cada acorde, ¿ya? Re, re. Esta es la nota que le está marcando, me está marcando a mí la personalidad del acorde. Sol, la, mi menor. ¿Ya? Esa es la importancia de un bajo. El bajo tocará la nota base de cada acorde y dará un piso firme en la armonía. Si yo, por ejemplo, quiero tocar eso mismo en un bajo, sería re, la, ¿ya? De esa forma yo estoy marcando la base. Así que tenemos que tener bien, bien claro que nuestra tarea dentro de una canción es marcar los acordes. O sea, sin el bajo la canción no sonaría tan clara. El himno no sonaría tan claro como debería ser. O sea, la estructura armónica no se comprendería del todo. Entonces el bajo o el contrabajo o el instrumento que está haciendo las frecuencias graves está haciendo eso, ¿ya? Si yo, por ejemplo, tocaba esta armónica con un tipo de rítmica, ¿ya? Si ustedes la escuchan, pueden pensar en cualquier canción. De hecho, estoy marcando como acordes de quizá alguna canción que ya existe. Pero tenemos que tener eso en mente cuando estemos tocando, ¿ya? Que de nosotros depende que se marque bien la armonía. La base rítmica. Cuando hablo de ritmo, no estoy hablando de... a ver, cuando uno dice ritmo, como que uno se asusta, ¿cierto? Como que dice, hoy, como que el ritmo a mí me llama así como, no, quizás baile o quizás tocar cumbia, no, nada que ver, ¿ya? ¿A qué me refiero con ritmo? Base rítmica. El ritmo es una de las características principales de la música, ¿ya? Tenemos ritmo, altura, duración e intensidad. Esas son las 4 características principales de la música. Y el ritmo es una de ellas. El bajo, aparte de nosotros marcar el acorde armónicamente, aparte de tener esa tarea, también tiene la base rítmica, ¿ya? Que fue lo que yo hice delante, que marqué ciertas notas y a mí me daba como una base de un tempo constante que estoy tocando en una canción, ¿cierto? El bajo también hace eso, principalmente acompañado de algún instrumento de percusión si es que hay en la canción, o, o quizás con una guitarra, que la guitarra también puede hacer rítmica, pero el bajo siempre lo va a apoyar. Es importante que siempre tengamos como esa sonoridad grave. De hecho, incluso en un instrumento solista, por ejemplo, como una guitarra, también tienen frecuencias graves.
porque son vitales, porque nos van a hacer entender a nosotros qué acorde estamos tocando, cuál es el sonido que estamos tocando del espectro completo. Sin el bajo sonaría todo chillón, ¿cierto? Todo como más nasal, sonaría extraño y a veces como ese sonido como cortante, ¿ya? Eh, Vamos con lo siguiente. Bueno, en breves palabras, el bajo eléctrico es cimiento de cualquier estructura armónica y rítmica y los primeros en ser registrados en la producción musical si es necesario, ¿ya? Como bajistas o como o para los que quieren aprender aquí si es que vinieron a aprender, eh, lo primero que se registra en una canción que se graba es el bajista, a veces si hay batería, una batería o un instrumento de percusión o un instrumento armónico, pero siempre el bajo, es uno de los primeros. ¿Por qué? Porque, como les decía, tenemos que marcar la base, tanto rítmica como armónica. Nosotros ya, por ejemplo, el bajista graba en el estudio, hace su parte, ya es mucho más fácil para los músicos entender qué es lo que van a tocar y la estructura que van a tocar, ¿ya? Por eso es importante que aprendamos todo esto, ¿ya? Que cuando vayamos a tocar, vayamos a grabar, digamos, hoy tengo una tarea importante que hacer, ¿ya? Esto es vital para una canción, es fundamental para una canción, ¿ya? O un himno, ya. Ya vimos la parte teórica que a veces quizás nos puede aburrir un poco, pero es importante entenderla, ¿cierto? A veces cuando nos hablan de teoría musical, como que decimos, pucha, en el colegio los profesores de música nos enseñaban teoría musical y a veces estábamos ahí mirando, aburridos. Bueno, si nos gusta la música y la teoría musical, a veces sí es un poco más masticable, ¿cierto? Ir escuchando. Pero, pero es importante que lo aprendamos. Para una buena interpretación y adoración, debemos recordar varios aspectos básicos. Ya, hoy día vamos a ver también aspectos básicos que a veces olvidamos y que son esenciales para una buena entrega al tocar. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a interpretar, vamos a tocar adelante, hay muchas cosas que tenemos que tener concientizadas. Muchas veces pasamos demasiado por alto y solamente llegamos a tocar. Y no debería ser así. Eh, Cuando somos parte de un equipo de alabanza, cuando tocamos en quizá el conjunto de nuestra iglesia, la banda de nuestra iglesia, o sea, quizás una orquesta, si es que alguno de ustedes toca el contrabajo o toca en una banda más grande, es importante que tengamos concientizadas todas estas cosas que vamos a ver ahora. Postura, ¿ya? La postura es un problema muy grande de cada músico, ¿ya? El muy poco porcentaje de los músicos realmente toca con una buena postura. Sobre todo si somos autodidactas, ¿ya? Yo también partí como músico autodidacta, después con el tiempo, claro, empecé a estudiar, pero los primeros 2 años que aprendí guitarra, fui autodidacta. Y claro, después cuando me tocó estudiar en el conservatorio, esto fue un problema gigantesco para mí, porque nos tenemos que acostumbrar a tocar con una buena postura. Y incluso hasta el día de hoy, todavía a veces me doy cuenta que no estoy tocando con una buena postura, ¿ya? Que no estoy derecho, ¿ya? Nuestra postura debe ser que nosotros estemos sentados. Si estamos sentados, debemos estar rectos, ¿ya? Hay, a veces, por ejemplo, tenemos el instrumento y estamos así tocando. Como que estamos, como que no escuchamos el instrumento, como que estamos tratando de escucharlo. Pero no debería ser así. Eso es muy malo para nuestra espalda, ¿ya? Muy malo para nuestra postura. Y hay algo que se llama memoria muscular. Si nosotros no aprendemos de manera correcta al comienzo, va a ser más difícil arreglar la postura con el tiempo, ¿ya? Si ustedes ya tocan hace tiempo, es bueno que ya comiencen a concientizar mucho esto, la postura, ¿ya? Porque les va a ayudar a su salud y aparte a tener una mejor interpretación. Dice, la postura correcta para tocar el bajo estando sentados sería exactamente la misma que cuando estamos de pie.
debemos colocarnos más adelante en la punta de la silla o taburete, ¿ya? No tenemos que estar metidos en la silla, tratar de sentarnos un poco más hacia afuera, con la espalda siempre recta. Eso también es muy importante. Si estamos de pie, debemos usar correa para sostener nuestro instrumento. Cuando estamos de pie, también debemos estar rectos. Si no se producen varios problemas de escoliosis, ya, yo, por ejemplo, yo generé, por usar mal la guitarra eléctrica durante mucho tiempo, una escoliosis muy, muy chiquita, pero sí me duele la espalda, por ejemplo, después de estar tocando, no sé, a veces me toca, por ejemplo, grabar 5 horas de corrido, mi espalda después sufre mucho, ¿ya? Entonces, debemos mejorar nuestra postura, pensar en esto siempre al tocar, siempre derechos, siempre con nuestra vista al frente. Si queremos mirar lo que estamos tocando, porque obviamente debemos mirar lo que estamos interpretando a veces para poder tener una mejor imagen de lo que estamos haciendo. Inclinemos nuestra cabeza solo un poco, pero solo un poco, no tenemos que estar así, ¿ya? Solo un poco y miramos las notas. De hecho, ni siquiera es como encorvarse tanto, sino que es como mover la cabeza hacia allá, hacia nuestro mástil, ¿ya? Donde están nuestras notas, y así podemos ver todo lo que estamos haciendo, ¿ya? Otra cosa importante, afinación, ¿ya? A veces decimos que esto es obvio, ¿cierto? Como que, ¿por qué nos dices esto? La afinación es importante y yo lo he visto muchas veces. Hay músicos que salen a tocar adelante con el instrumento desafinado y eso no puede ser, ¿ya? Es importante que siempre vayamos con nuestro instrumento afinado. Si nosotros vamos a ministrar a otros, si vamos a tocar en conjunto con otros músicos, tenemos que estar afinados para no desconcentrar a los otros, porque de verdad, cuando el bajo eléctrico está desafinado, cuando el instrumento que marca los graves está desafinado, es muy difícil entender lo que está sucediendo, ¿ya? Porque las frecuencias son tan grandes y son tan... las frecuencias graves son así, son muy tambaleantes, ¿ya? Las ondas son grandes. Cuando estas chocan, se produce un ruido, se produce distorsión. Cuando nuestro instrumento está desafinado, de verdad suena muy mal. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta esto, tener nuestro instrumento afinado. Antes de salir, tener problemas, por ejemplo, con los cambios de temperatura es normal. Pero por eso, siempre antes de salir a tocar, verificar que nuestro instrumento esté afinado para que podamos tener una buena interpretación, para que las personas que nos van a oír realmente no sientan esa extrañeza y ese ruido extraño como de que algo suena mal. Porque incluso aunque hay personas que quizás no tienen un oído musical muy bueno, por este sonido grave que es incorrecto, también se pueden dar cuenta y se pueden incomodar un poco, ¿ya? Entonces, debemos afinar bien nuestro instrumento. Y bueno, la afinación correcta, para quienes no saben, la cuerda, la cuerda más aguda es un sol, después un re, un la y un mi. Si nuestro bajo es de 5 cuerdas, la más grave es un si, de nuevo. O sea, un si más abajo. Sistemas de lectura funcionales. Ya. Ahora que ya vimos como los aspectos básicos, que son básicos, que muchos de ustedes me dirán, en realidad yo ya lo sabía. Pero a veces es bueno pensarlo y para los que no saben, aprenderlo. Algo que también a veces nos trae complicaciones es la forma de aprendernos las canciones o cuando nos pasan una hojita con los acordes y no lo sabemos leer, ya nos vemos complicados a veces. ¿Ya? Por eso yo ahora solamente les voy a mostrar 3 sistemas de lectura funcionales. Solamente se los voy a mostrar porque si ahondo mucho en ellos me voy a demorar mucho. Entonces, les voy a contar aquí
para poder tocar nuestros himnos o cantos dentro de nuestra iglesia, o también para enseñarlos, debemos aprender que hay distintas formas de notación. El cifrado americano. Yo no sé si alguno de ustedes lo conoce. Es el más común, ¿cierto? Excelente. Ya, el cifrado americano es el más común. ¿Por qué se llama cifrado americano? Porque los anglosajones, el sistema anglosajón, los ingleses, adaptaron esto, las notas del do, re, mi, fa, sol, la, si, a letras del abecedario. ¿Ya? Para ellos, la nota como más fundamental o de la vibración y la frecuencia como principal es un la, ¿ya? Por eso a veces dice, hoy estoy afinando en un la 440. Es por eso, porque viene de ahí. Ellos empiezan con el la y es súper fácil, ¿ya? Sería el do, re, mi, fa, sol, la, si, pero partiendo desde el la. O sea, sería la, si, do, re, mi, fa, sol. ¿Ya? Es como que invirtiéramos el orden desde la mitad y el otro lo tiráramos como, el principio lo tiráramos al final. ¿Ya? Porque este sería nuestro do. La C sería nuestro do. Do, re, mi, fa, sol. Y aquí la, si, de nuevo do. Acá no, pues partiríamos desde un la. La, si, do, re, mi, fa, sol. Y sería A, B, C, D, E, F, G. De la A a la G. ¿Ya? Esto es más fácil de aprenderlo y por eso es el más común. Porque es más fácil de digerirlo y de aprenderlo. Porque es un poquito más simple. Solamente debemos reemplazar las notas que ya conocemos por letras. No es tan complicado, ¿cierto? Ahora, otro más serían las tablaturas, ¿cierto? Yo creo que ustedes también conocen las tablaturas o han oído de ellas o quizás incluso han leído alguna. Hay aplicaciones muy famosas que utilizan este sistema de lectura, que es la tablatura. El término de tablatura, ¿cierto? Es para definir formas de escritura musical especiales para ciertos instrumentos que son generalmente cuerdas pulsadas, que tienen trastes. Es más fácil, porque tiene números. Dice, podemos ver a través de números el espacio que debemos tocar en orden mientras se avanza. En nuestro instrumento nosotros tenemos trastes, espacios. Este cuadradito que tengo yo acá sería un espacio, después otro espacio aquí y así. Lo que hace la tablatura es básicamente eh, transcribir lo que hace una partitura a números, ¿ya? Por ejemplo, si me dice, a mí, por ejemplo, acá me salen 4 cuerdas. Esta, esta y esta. 1, 2, 3, 4. Siempre partiendo desde arriba como la cuerda más aguda. ¿Ya? La cuerda más aguda sería esto, arriba. Si yo tengo mi bajo de 4 cuerdas y me dice que, por ejemplo, acá en esta cuerda tengo que tocar un 1, busco acá en mi segunda cuerda, desde abajo hacia arriba, 1. ¿Ya? Ahora, ¿qué problema hay con este sistema de lectura? Es que nosotros ya debemos conocer previamente la canción. Porque si no la conocemos, no vamos a saber qué tiempo, qué rítmica usar. ¿Ya? Ese es el problema de la tablatura, de que no sabemos qué rítmica poder usar nada nos dice cómo hay que tocarlo, solamente hay números. ¿Ya? Esa es la limitación muy importante, ¿cierto?, de una tablatura. Y es que debemos conocer la canción con anterioridad y ya recién la tablatura nos va a ayudar a entender cómo tocarla. O al menos guiarnos dentro de qué espacios tenemos que estar tocando. Por ejemplo, yo acá abajo tengo una partitura. Esto sí me da a mí la rítmica que yo debo tocar. Acá solamente me da los números. Entonces, si yo, por ejemplo, sigo la rítmica, sería...
4. ¿Ya? Siguiendo la rítmica de lo que dice la partitura y siguiendo los espacios que salen acá en la tablatura. Ahora, todos conocemos este himno, ¿cierto? Por eso era más fácil tocarlo. Pero para los que no saben leer partitura, es muy difícil tocar una tablatura si es que no conocen la canción previamente. Ya, el otro sistema que es importante, que lo quería nombrar, yo no sé si ustedes han escuchado hablar alguna vez sobre este sistema, el sistema Nashville, Nashville Numbers. Ya, este sistema, a pesar de que no lo conozcamos tan bien, en el lado sur, eh, perdón, en el lado más norte de América, específicamente en Estados Unidos, se creó este sistema en Nashville. Sabemos que en este lugar existen muchos músicos, ya es un lugar lleno de músicos, lleno de estudios de grabación muy famosos y marcas y sellos, ya. Acá se inventó esto, ¿por qué? Porque ya hay tantos estudios y hay tantos músicos que tocan como músicos sesionistas, entre paréntesis, muchos son bajistas y muchos son guitarristas, inventaron esto, que es una forma más subjetiva de entender los acordes de una canción, ¿ya? Lo que sí, para entender un sistema Nashville tenemos que tener en mente un poco de teoría musical, ¿ya? Específicamente escalas y grados de una escala, ¿ya? Si estoy tocando una escala de do, ¿cuál es su grado, el tercer grado? ¿Cuál es el cuarto grado de mi escala de do, el quinto grado? ¿Ya? Por ejemplo, yo acá tengo mi escala de do mayor, ¿ya? Por ejemplo, si la toco acá en el bajo, do, re, mi, fa, sol, y aquí tengo mi escala de do, ¿cierto? Ahora dice, la progresión de la canción sería 1, 4, 5. ¿A qué se refiere? Si yo eh, asocio esto a esto, me dice que la progresión sería 1, 4 y 5. O sea, tengo que tocar un do, la cuarta nota que sería un fa y el 5 que sería el sol. O sea, sería... ¿ya? Ahora también lo mismo con este sistema es que tenemos que conocer la rítmica de la canción antes, ¿ya? Debemos tenerla en mente. ¿Para qué nos sirve más este sistema si es que ustedes quieren investigar en sus casas o quieren leer más sobre este sistema, que es muy interesante y de verdad les va a abrir un mundo gigantesco de cómo sacar mucho más rápido cualquier canción, y para tocar en vivo también es buenísimo? ¿Por qué? Porque como tenemos un sistema de números en grados, da lo mismo si cambiamos la canción a cualquier tonalidad, porque los números nos van a decir a nosotros qué número de grado tenemos que tocar, ¿ya? Bueno, esto yo después lo voy a compartir, ¿ya? Eh, ¿Cómo leer esto? Nosotros tenemos grados, ¿cierto? Este sería, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿ya? Estas serían nuestras notas. Dentro de la escala, el primer grado lo vamos a tomar como grado, ¿ya? El 1, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto, quinto y sexto y séptimo grado. Según la escala mayor, nosotros tenemos que nuestro primer grado es mayor, nuestro segundo grado es menor, tercer grado es menor, y así, ¿ya? Acá dice mayor, mayor, menor y disminuido, ¿ya? No vamos a ahondar tanto en esto, pero es que vamos aquí a ver, según la nota en la que comenzamos, el número que vamos a usar. O sea, si estamos tocando en una escala de sol, acá nos da, por ejemplo, de qué tipo es el grado, en qué modo está, si es mayor o menor.
cuál es la nota que viene y el número de cada nota de la escala. ¿Ya? Este cuadro les puede ayudar mucho mejor a entenderlo. ¿Ya? Y cualquiera que quiera preguntarme después, yo ahí después voy a compartirle mis redes. Si alguien me quiere preguntar o saber más sobre este sistema, puede hablarme, ¿ya? Vamos, ya. Acá vamos a comenzar a usar nuestro bajo, ¿ya? Y nuestras manos. Así que si ustedes tienen su bajo ahí, vamos a comenzar a ver aquí. Cuando somos parte de un equipo de alabanza y nos toca interpretar himnos y hermosos cantos para nuestro Salvador, debemos estar preparados físicamente y espiritualmente para el momento. Dentro del área física, es bueno estar preparado con la aptitud física y mecánica necesaria y debemos realizar siempre calentamientos y ejercicios para después, al momento de tocar, estar bien preparados, ¿ya? Lo primero, ejercicios de calentamiento de muñeca y de dedos. A veces llegamos a tocar como si nada y quizás no tocamos hace 3 meses y llegamos a tocar y resulta que después de tocar nos damos cuenta que estamos tensos, estamos tocando tensos y después estamos con dolor de manos, tenemos un problema de tendinitis. ¿Por qué es eso? Y es porque no nos preparamos, ¿ya? Siempre debemos hacer un calentamiento previo, tanto de muñeca y de dedos. Hay muchos más ejercicios de calentamiento, pero podemos ir usando estos por mientras, ¿ya? Ahora, nuestras muñecas, voy a apagar un poco aquí el amplificador. Nuestras muñecas son vitales, ¿ya? Antes de tocar siempre hacer este ejercicio que nosotros lo hemos visto muchas veces, ¿ya? Generalmente los músicos dicen, tienes que hacer este ejercicio antes de tocar, pero es importante, ¿ya? Nuestras muñecas a nosotros nos van a dar sostén de nuestros dedos, de nuestra mano, cuando vayamos a interpretar. Este ejercicio, hacerlo, no sé, unos 2 minutos, 5 minutos, un ratito, ¿ya? Bueno, 5 minutos quizás mucho, pero hacerlo un rato, ¿ya? Podemos hacer quizás 30 segundos, parar, después hacer otros 30 segundos, hacerlo 3 veces, ¿ya? ¿Por qué? Porque ayuda a nuestras articulaciones, ¿ya? A estar bien preparadas para cualquier cambio y vamos a estar más sueltitos, por decirlo así. Ya no vamos a estar tan tensos, sobre todo cuando hace frío. Cuando hace frío tenemos que hacer esto, calentamiento, porque nos va a ayudar. Ese ejercicio de muñecas, de dedos, ¿cierto? Esto también, ¿ya? Son ejercicios que los puedes hacer en cualquier momento. Quizás, por ejemplo, estás en la sala de espera antes de salir adelante y estás conversando con los demás músicos. Puedes estar conversando y hacer esto. Hacer esto, ¿ya? Hacer ejercicios, ¿ya? Nos va a ayudar muchísimo. Ahora, un ejercicio de calentamiento, ejercicios de digitación, que son importantes tanto antes de tocar como también para practicar escalas, son los ejercicios de digitación. ¿Qué significa ejercicio de digitación? A tocar de manera correcta las notas, ¿cierto? Ahora, un ejercicio importante son los ejercicios cuadrafónicos. Tenemos nuestros 4 dedos y nuestros 4 dedos van a ir a cualquier traste, pero cada dedo tiene que estar en un espacio por semitonos, ¿ya? El ejercicio consta siempre alternando nuestro índice y el dedo del medio, ¿ya? Ya, podemos hacerlo lento, siempre no es importante hacerlo con velocidad. Vamos hacia adelante, o sea, hacia arriba, desde el dedo 1 al dedo 4 y después de vuelta. Y después avanzamos quizá a un semitono. Avanzamos otro semitono. Lo mismo de nuevo. Ese, por ejemplo, es un ejercicio que podemos hacer en una misma cuerda. Pero podemos hacer este ejercicio por distintas cuerdas.
ejemplo, subir a la otra cuerda. Subir a la otra cuerda. ¿Ya? Siempre nuestra posición, cuando nosotros tocamos, nuestro dedo pulgar tiene que estar con el dedo del medio, ya tiene que estar a la misma distancia. ¿Ya? Así. A la misma distancia. ¿Ya? Esa es la postura correcta. ¿Ya? Ejercicios de escalas mayores y menores, ¿ya? Que generalmente es tocar escalas mayores, ¿ya? Yo, por ejemplo, ya voy a tocar una escala de do. La escala de do es la que siempre tomamos de ejemplo. ¿Ya? Y quizás puedo hacer eso mismo con un semitono más arriba. ¿Ya? Las escalas mayores tenemos que tenerlas en cuenta y son lo primero que tenemos que aprender. ¿Ya? Estos ejercicios tienen que hacerlos. Ya, interpretación y análisis. Ya, vamos a hablar de 5 puntos que son importantes. Vamos a hablar. Esto es más fácil de entenderlo, así que vamos a hacerlo más rápido, ¿ya? Dentro de la parte práctica, tenemos que pensar siempre en cómo tenemos que ir preparados cuando vayamos a tocar, ¿ya? Nuestra mente debe estar con un propósito santo, lo vimos en el principio, ¿ya? Por sobre todo lo técnico, tenemos que estar conectados con Dios. Lo técnico viene con esfuerzo y con aprendizaje, pero siempre, sí, podemos saber muchísimo, pero si no estamos tocando con un corazón contrito y si no estamos tocando con un corazón real al Señor, de nada nos sirve ser el mejor bajista del universo, ¿ya? Orar siempre antes de cada momento de adoración del que seremos parte, interpretando nuestro instrumento. Oren siempre antes de tocar. Muchas veces se nos olvida, ¿ya? Incluso aunque ya haya una oración antes como banda, como grupo, igual tengan su oración personal, porque ya va más de ustedes, ¿cierto? Ustedes son los que van a interpretar, ustedes son los que van a tocar. Su parte personal también es importante. Conocer de manera fidedigna el repertorio que vamos a interpretar, ya es súper importante. Tenerla anotada en el sistema de notación más cómoda para cada uno, ¿ya? Vimos 3 sistemas de notación, generalmente el sistema de notación más común es el cifrado americano. Debemos tenerlo bien anotado, ¿ya? Esto nos ayudará a poder tener una mejor imagen de los himnos o cánticos elevados a Dios. Debemos también haber ensayado debidamente. Nunca llegar y tocar a la vida, ¿ya? Tenemos que llegar ensayados. Debemos haber practicado en nuestra casa, al menos haber revisado las canciones, ¿ya? A mí también me ha pasado. He llegado quizás a tocar sin incluso haber escuchado las canciones y es terrible. Al final hacemos pasar un mal rato a los músicos que nos acompañan y también nosotros estamos estresados, ¿ya? En nuestra interpretación debemos enfocarnos meramente en alabar a Dios, ¿ya? Inspirarnos en su amor y que a través de él nos ha entregado dones y talentos que amamos entregar a Él. El Señor nos dio estos dones de la música y a nosotros nos gusta tocar música. El Señor es bueno con eso, ¿cierto? O sea, nos dio este talento y este don para alabarle con algo que nos gusta. O sea, lo podemos hacer con gratitud y lo podemos hacer con alegría, porque nos gusta hacerlo, ¿ya? Y tenemos que pensar que Él fue el que nos entregó estos talentos, siempre pensar en eso. Y a pesar de que podemos estudiar toda nuestra vida música, el que nos regala todas las aptitudes y todas las oportunidades para aprender es Cristo. Nuestras manos, dedos y mente deben mostrar ternura y respeto a nuestro Dios. ¿Ya? A pesar de que yo les decía al principio, este instrumento puede tener cuerdas grandes, puede sonar grave y todo el tema, pero nosotros podemos demostrar ternura a través de un instrumento como este. Pero eso se ve a través de nuestra interpretación. Ya. Disculpe. Hay algo importante aquí que quiero conversar. El análisis, aparte del espiritual, tenemos que tenerlo también como técnico. Por ejemplo, a veces se nos olvida llevar un cable o llegamos tarde a la prueba de sonido. Y no ensayamos y probamos debidamente el sonido necesario de nuestro instrumento. Eso no debería ser, ¿ya? Siempre debemos tenemos que llegar a tiempo, ¿ya? Debemos ser puntuales,
debemos ser responsables. Porque si no somos responsables, no somos puntuales, es difícil que lleguemos con una buena disposición. Los demás no lo van a ver de una buena manera, ¿ya? Llegar bien a tiempo a la prueba de sonido, porque después nosotros vamos a estar estados, con que no vamos a sonar bien, eh, va a ser un caos, ¿ya? Siempre ser responsables. Demostrar puntualidad y responsabilidad muestra un carácter de un adorador correcto y necesario para la obra. Y aquí ya vamos a estar terminando, ¿ya? A nosotros nos gusta tocar. Y yo eh, les voy a mostrar dos canciones, ¿ya? Dos canciones que son bien conocidas. eh, o con una estamos bien, ¿ya? Eh, que son bien conocidas y cómo de importante es que nosotros interpretemos el bajo y cómo cambia el sonido cuando suena. Si no está, en realidad es difícil, ¿ya? Y vamos a escuchar una canción que yo creo que todos la han escuchado. Ya, esta canción se llama Veré a Jesús, ¿ya? Y es una canción que se usó para la adoración de los CD joven, ¿ya? Y el bajo se escucha claramente, ¿ya? Al principio de hecho tiene una introducción de bajo. Ese, ¿ya? Pero es más grave. ¿Ya? Miren, fíjate cómo marca los acordes. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, toco esto y lo toco con cualquier otra nota? Suena mal, ¿ya? El bajo de verdad marca el acorde. La rítmica de cada compás nos ayuda a entender, ¿cierto?, que el bajo es necesario, ¿ya? Y bueno, ahora que vemos la importancia de nuestro instrumento, hemos terminado la presentación. Eh, Les agradezco por haber estado aquí. Eh, pero bueno, ahora aprendimos, ¿cierto?, sobre la importancia de este instrumento, eh, que a veces es mirado en menos, pero muy importante. Qué joya, ¿eh? Qué joya, qué joya. Y es, o sea, cuando miramos a veces ver este instrumento que es un bajo eléctrico, y a veces como que ha sido un poquito mirado desde una perspectiva como que para qué, ¿no? Pero realmente es una joya valiosa para poder ayudar en la adoración de la iglesia, ¿no? Y contextualizando también, porque contextualizando en un mundo en donde la posmodernidad está fuerte con nuestros chicos, entonces de alguna u otra manera ellos también perciben todo ello, ¿no? Gracias, Ignacio, por este tiempo. No sé si alguno de ustedes, amigos, tiene alguna pregunta, alguna, alguna percepción, algo que quisieran aquí agregar en esta noche. Está liberado el micro, si alguien quiere intervenir, sin ningún problema puede activar su micro, ¿no? O de repente decir qué le pareció el taller, ¿no? También eso vale, también eso cuenta. O están muy tímidos, ¿verdad? Parece, parece. Están muy No, tímidos, están si, muy si tímidos. alguno quiere preguntar cualquier cosa, Sí, sin puede problema. preguntar, sin problema. ¿Todo bien, Ronald? ¿Qué tal, Pastor Alan? Buenas noches. Ignacio, gracias por el taller, muy bueno. No sé si nos puedes compartir tus redes sociales
porque Claro, tengo algunas cositas ahí, sobre todo eh, me interesa, ¿no? Es el sistema claro, el sistema Nashville. Nashville, ajá. Ya, Entonces lo voy a quiero escribir conocer un aquí, poquito más, muy sistema interesante. Nashville. Ya, Ujú. bueno, mi Instagram es este. Este es el que acabo de escribir, Nacho Boss JR. Ok, Ya, me pueden encontrar en Facebook como Ignacio Eduardo Candia Reyes. Bueno, ahí ese sería mi Instagram y mi Facebook. Este sistema yo sé que es complicado y es interesante, ¿ya? Así que qué bueno que captó tu atención, porque yo sabía que podría ser sí, interesante para algunos. Es bien interesante, es muy útil. sí, sí, te escuché hablarlo y me llamó la atención. Los otros métodos, bueno, sí, otros sistemas, ya los conozco un poquito. Bueno, no soy músico de profesión aficionado y, Ya, y voy aprendiendo así, mirando por internet, así, y me gustó mucho el bajo, ¿no? Y he tenido la oportunidad también de tocar con unos grupos excelente. eh, y he ido aprendiendo un poquito más, y ese sistema me interesa, ¿no? Para poder Claro, interpretar los temas en la iglesia, ¿no? claro. Muchas No, gracias, gracias. no hay problema. Y gracias por el comentario. Cualquier cosa me preguntas nomás por las redes sociales. Yo estoy encantado de darte más información. Excelente, muchas gracias, Ignacio. Muy bien, gracias Ronald ahí por la intervención. Fue bueno, ese feedback es bueno, ¿no? Ese feedback es bueno porque permite recibir un retorno de cómo estuvo la presentación, ¿no? Rodolfo, levantó Claro. la mano, Rodolfo, creo ahí. Hola, buenas. También felicitar acá a Ignacio por su excelente ponencia. Yo tengo una duda con respecto a la posición de los dedos. Ya, Lo que pasa es que me doy cuenta que, por ejemplo, cuando tú hiciste el ejercicio para calentar, ¿Mm? eh, no sé si se ve bien mi mano ahí Sí, en el... sí, se ve bien. Mira, es, ¿hay alguna forma de mejorar esto que voy a hacer ahora o igual se puede tocar de esa manera? O resulta que tengo, tengo un problema con el tercer dedo. Si tú te fijas, mira, Ya. no tiendo como más a hacerlo así, a que Entiendo. eso. Claro. Eso es súper difícil. La verdad es que yo me acuerdo que sufrí harto ese problema con el contrabajo. Yo también toco el contrabajo. Lo tuve que estudiar en la universidad. Y claro, o sea, nosotros cuando tocamos el bajo, tenemos que pensar que nuestras cuerdas son más gruesas y necesitamos apoyo de nuestros otros dos dedos para poder tocar en la misma posición. Eso lo llamamos posición. La posición de la mano tiene que siempre quedar bien colocada, bien seguidita, por decirlo así. Por ejemplo, si estamos tocando lo que tú me decías, ya, claro, suele pasar que a veces cuando estamos aprendiendo tendemos a sacar los dedos de acá y dejamos a este dedo solito, ¿ya? El ejercicio que yo te di de los ejercicios de los cuadrafónicos, así se le llama, ¿por qué? Porque son cuatro notas, sea de tonos o semitonos, ¿ya? Porque sabemos que cada espacio es un semitono, te va a ayudar mucho. Eh, Siempre la forma de aprender de manera correcta es concientizando lo que estamos haciendo, ¿ya? No se va a dar de un día para otro, ¿ya? Esto igual va a tomar tiempo, pero si eres constante y lo practicas y lo concientizas y realmente dices, a ver, lo voy a tocar y se te va un dedo y dices, ya, voy a empezar de nuevo.
¿ya? La idea es siempre concientizar, tener en mente en el momento, al principio, de que necesito tocar este dedo y después este sin tener que mover los dedos anteriores, ¿ya? Mis dedos están en la posición, no se salen. Y lo mismo con este dedo. ¿Ya? Recién se van saliendo con el ejercicio que yo te di. Si los dejo de tocar. Pero si, mira, si yo estoy tocando este, yo sigo con ese dedo. Hay dos dedos puestos, tres dedos puestos. Ninguno se salió de la posición. Todos están ahí mismo. No estoy tocando ese dedo solito. ¿Ya? No estoy haciendo esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso me genera a mí un problema de postura en la mano, de que genero más tensión en cada dedo. Porque estoy, en vez de aprovechar la fuerza del equipo, por decirlo así, de los cuatro dedos, estoy solamente tensando un dedo. Y eso me da a mí más esfuerzo, tengo que hacer más esfuerzo, porque solamente estoy usando un dedo. Pero si yo uso mis cuatro dedos, no me esfuerzo tanto, porque estoy usando la fuerza completa de la mano, de los cuatro dedos. ¿Ya? La forma de hacerlo correctamente es practicándolo, o sea, concientizar de que no tengo que subir los dedos anteriores. Y lo mismo con los cuatro dedos, porque a veces pasa que ya claro, llegamos a hacerlo bien con el tercer dedo, pero el verdadero challenge o la verdadera meta es después hacerlo con el cuarto dedo, que ahí cuesta harto. ¿Ya? Así que ese es mi consejo, que practique este ejercicio, que son los cuadrafónicos, que no saques tu dedo hasta que termines y después cuando los vayas sacando de vuelta, ahí recién van saliendo los dedos, ¿ya? Por turno. Pero si van en ascendente siempre trabajan como equipo, no son solitos, ¿ya? Los dedos trabajan como equipo, la mano es un equipo, los cuatro dedos juntos. Eso siempre en la mente, los cuatro dedos van como equipo. Eso. Gracias, Ignacio. Mira, la otra duda es que yo pasé de la guitarra al bajo, entonces Ya. no me costó tanto aprender el bajo porque en realidad es más fácil saber guitarra, o sea, aprender a tocar bajo sabiendo tocar guitarra. Claro. Pero mira, resulta que lo que igual yo te quería preguntar era lo siguiente, que por ejemplo, sé que en la postura correcta del dedo tiene que ser así como, no ver cómo se podría decir, como con la punta de esta manera, ¿cierto? Pero a veces se me tiende a ir, por ejemplo, igual este dedo y no sé cómo explicártelo, mira, en vez de estar así, se me va un poco así. Claro, estás tocando con esta parte en vez de tocar con esta parte. Ese, Ya. Sí, eso, la posición de la mano también nos va a ayudar. O sea, a ver, si yo, a ver, ¿cómo es la posición de mi mano? La posición correcta. Si yo estoy colocando aquí mis dedos, acá tengo yo un espacio. Este espacio de acá, ¿ya? Este espacio de acá es como si yo tuviera un huevo, por decirlo así, en ese espacio de ahí. Y si yo lo aprieto, se revienta el huevo, ¿ya? Mi mano, mi dedo pulgar, tiene que estar a la altura del segundo dedo, ¿ya? Ahora, eso también se hace a través de ejercicios de concientización, o sea, eh, la mano, la postura que te va a ayudar a ti es esto, de que mi pulgar, si yo lo tengo aquí arriba, me da muy poco espacio a mí para poder tocar hacia arriba. Si yo bajo mi pulgar, tengo mucho más espacio. Mira todo el espacio que se abre. De hecho, puedo darle vuelta a la mano. Pero si yo estoy tocando así, no tengo espacio. ¿Ya? Si yo hago esto, bajo un poco mi pulgar, tengo más espacio para poder ubicar mis dedos de la manera que yo quiera. ¿Ya? Ahora, sí pasa que hay posiciones que quizás tenemos que tocarlas así, pero es más saludable siempre que nuestro pulgar nos dé a nosotros el alcance necesario para llegar a las notas, porque si nosotros tenemos que hacer un acorde más largo, nuestro pulgar es el que nos va a dar a nosotros la libertad, porque si yo tengo el pulgar por allá,
arriba es mucho más difícil. Bajar el pulgar me va a dar a mí un poco más de espacio para poder llegar, sin tener que llegar así, llegar con mi dedo curvadito, ya tiene que ser curvado. El dedo tiene que estar curvado, nunca derecho. ¿Ya? El dedo no tiene que estar así como pegado, sino que es como una flecha. ¿Ya? Eso. ¿Te puedo molestar con lo último? Sí, no hay problema. Es válido también no solamente tocar con los dedos y también poder hacerlo con una púa como con la guitarra. Sí, O, sí, de hecho, hay formas de tocar y la uñeta, la púa, como le dicen, es súper aceptable. O sea, hay muchos bajistas que tocan con púa, ¿ya? Y no suena mal, ¿ya? Así que no hay problema. O sea, eh, lo, lo, lo aconsejable es que uno aprenda más con los dedos, porque al principio es más difícil saber cómo agarrar la púa, pero por ejemplo, si tú tocabas guitarra antes, es más fácil, ¿cierto? Pero no hay problema, o sea, puedes usarla. muchas gracias. De nada. Ignacio, quizás no mencionaste algunas, por ejemplo, yo escucho canciones, ¿no? Tú mencionabas que el bajo marca sobre todo la nota fundamental, ¿no? De los acordes, pero siempre hay algunos, digamos, unos arreglos para pasar de un acorde a otro que hace el bajo, en algunas canciones o en algunas, para adornar un poquito, ¿no? La música y no se sienta mucho el vacío o no haya mucha tensión, ¿no? Eh, Quizás algún consejo para ahí poder, por ejemplo, si tú estás tocando un himno y no solamente tocar las fundamentales, sino ir agregando algunos arreglitos más por allí Claro. para que la música se vaya enriqueciendo un poco más. Sí, mira, mi mejor consejo es que dentro del proceso de aprender siempre apliquemos teoría, ¿ya? La teoría y el ejercicio de escalas, ya, el ejercicio que yo les decía, o sea, de estar practicando esto, ¿ya? Todos los días, de realmente estar practicando, no solamente una escala mayor, ¿ya? O sea, una escala menor, ¿ya? O sea, una escala pentatónica o una escala menor, melódica, armónica, ya hay muchas escalas. Eh, Tenemos que practicar y acostumbrar nuestra mano a esos movimientos. Ahora, cuando nosotros aprendemos teorías, teoría, aprendemos que hay grados, ¿ya? Eh, los grados principales que generalmente usa el bajo para adornar son, bueno, la tónica, que es la fundamental, la que siempre usamos, la tercera de la escala, la quinta y la octava, ¿ya? Esos grados, mientras nosotros los tengamos bien dominados, ¿ya? Haciendo esos ejercicios de dominar los grados principales, porque al final, como bajistas, lo que estamos haciendo es marcar las notas que son dominantes, ¿ya? Incluso cuando hacemos como arreglos, nuestro arreglo nos lleva a la nota dominante. El fraseo que hagamos, siempre la nota dominante, ¿ya? Al final igual cae en la nota que me marca el acorde, ¿ya? Y puede ser el acorde en su estado fundamental o en una inversión, ¿ya? Por ejemplo, tocar un La con bajo en Do sostenido. El bajo hace Do sostenido, pero los demás acordes están haciendo La. Eh, entonces, mi consejo es que practiques muchas escalas, porque después tu mano se acostumbra a que, por ejemplo, si yo estoy en una tonalidad de Do mayor y yo realmente practiqué la escala de Do mayor o de Re mayor, y resulta que la canción está en Re mayor, ya conozco qué notas están dentro de esa canción, qué notas puedo tocar. Si estoy en Re mayor,
porque ya conozco qué notas hay, ¿ya? Es más que nada eso, o sea, si la canción hace... Ya, es como conocer las escalas. Cada escala con las notas correspondientes de su tónica, ya de su estado fundamental. Sabiendo eso, practicándolo, ensayándolo, escribiéndolo, a veces escribir esa escala y después tocarla, te va a ayudar a tener ya después una imagen completa de qué estás haciendo. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros en la teoría musical? Es entender lo que estamos haciendo, no de tocar por tocar, sino de entender por qué estamos haciendo esto eh, y de qué trata, ¿no es cierto? Ese es mi consejo. Gracias. Y una última pregunta. ¿Alguna técnica para el slap? Para el slap, Ah, mira, no, el slap, o sea, pensar que tu dedo eh, es difícil porque tu dedo no tiene que pegarle hacia abajo, sino que rebotar la cuerda y tu otro dedo lo que hace es tirar la cuerda. Ya, aquí me suena un poco mal, ¿ya? Pero es pegarle, ya, es pegarle a una cuerda, al grave, y a la otra se tira. Generalmente se usan estos dos dedos, ¿ya? Rebotar la cuerda, no pegarla hacia abajo, ¿ya? Rebotarla. Y la otra lo tira con una pinza. Pero es una pausa, o sea, con mi mano aquí tengo que mutearla. Y pensar que mi mano presiona y libera, ¿ya? ¿Ya? Presiona, libera. Y al momento de presionar y liberar, al liberar, a los segundos después viene la pinza, ¿ya? Pero siempre es un poco más complicado, ¿ya? La técnica del slap es, es más complicada, o sea, toma más tiempo. Pero mi consejo, así como básico, es que la cuerda rebota y si quieres después tocar las cuerdas eh, superiores, pinza. Y siempre pensar que rebota, presiona, libera, al tiro. Pues si hago esto, la, la muteo. Pero si hago esto, ya, ahí suena. Ahí suena mejor mi cuerda. Eso. Perfecto, muy bien. Creo que ha sido una jornada enriquecedora la de hoy. Gracias, Ignacio, allí por el tiempo. El material, amigos, va a estar disponibilizado también allí en la página de Adventist Academy, por donde han entrado ustedes, pero de igual manera también van a ser pasados por medio de los directores de campo de departamento, así que va a llegar a sus manos el material. Entonces, un fuerte abrazo para todos. Gracias, Ignacio, por el tiempo. Y bueno, a seguir disfrutando de nuestro Congreso Sudamericano de Música histórico, histórico. Hay una cantidad de workshops lindísimos que uno dice, cómo quisiera estar en todos, ¿no? Pero tenemos que priorizar lo que es relevante para nosotros en esta ocasión. Así que no se olviden, mañana tenemos una jornada de oración. Hay una jornada de oración mañana que ya han sido compartidas en las redes sociales, en los diversos horarios, así que los esperamos también mañana para ese momento de oración y continuar con todo lo programado para este fin de semana en nuestro primer Congreso Sudamericano de Música. Un fuerte abrazo, amigos, a todos. Gracias, Ignacio. Vamos a terminar con una oración para finalizar este lindo taller. Oramos. Señor querido, gracias por este momento que nos has dado. Gracias por tu gracia, misericordia, por darnos un panorama amplio de la música, Señor,
y cómo usarla adecuadamente, Señor, para poder ser instrumentos de salvación de muchas personas. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones.